Bueno, muy buenos días, o tardes, noches, según nos estén mirando. Bienvenido de nuevo al canal de Pesados Argentinos. Estamos de nuevo aquí en Arequito con Tadeo Buratovich. Buenas tardes. Buenas tardes. Por ahora tardes. Tarde sí, bueno, ahora después de esta lluvia. Y sí, así que bueno, refrescó un poquitito. Refrescó, exactamente. Tenemos una temática, o seguimos ahondando en una temática muy interesante, como hicimos en videos anteriores con Frick, que fue un creador y que fue un pionero de alguna manera. Y ahora vamos a seguir en esta parte, vamos a hablar un poquito de lo que fue la primera cosechadora automotriz hecha por Rotania, ¿no? Exactamente, sí. Sí, mejor dicho, la creación de un sistema de transmisión de acero automotriz en una máquina. Que eso fue idea argentina. Directamente así. Porque resulta que pasa que las maquinarias que venían, las máquinas cosechadoras que venían importadas, eran todas de arrastre, para tirar con caballos o con tractor. ¿Qué pasa? Que en los países de origen allá no había problemas porque allá, por ejemplo, la persona, el agricultor, el que sea, tenían poder adquisitivo, podían comprar una máquina y después podían comprar tractores, esas cosas, para tirar la máquina. O sea, se vendía un combo, ¿no? Exactamente, o sea, de que te vendían las dos cosas. Era un curro que tenían una palabra. Eso no, posiblemente la idea de hacer una automotriz la habrán tenido, pero no se preocupaban, no les interesaba. Acá en Argentina era distinto el asunto. Tenían que usar caballos, muy poca gente tenía posibilidad de comprar un tractor. Hay mucha gente que tenía una máquina de arrastre, pero alquilaba a algún vecino por ahí, lo contrataba para que le tire las máquinas en el tiempo cosecha. Y que venga, o sea que una palabra, el tipo tenía que levantar su cosecha o a lo mejor ir a cosechar a un vecino que sea el contratista, pero a su vez contrataba a un tercero. Claro, era una cadena. La cadena se hacía. Y claro, y eso ocasionaba trastornos para la gente y cómo mierda podía hacer. Y acá en Argentina siempre fue la madre de las necesidades que hacían, por ejemplo, como es, acaban de ver solucionar el problema. Para poner un contexto, estábamos hablando más o menos de la década del 20, ¿no? Y de claro, que exactamente, se vendía sí, un combo, ¿no? Un tractor, cosechadora arrastre. Exactamente, claro. ¿Qué pasaba? Que imagínate vos que, como decíamos antes, el poder adquisitivo del agricultor tenía que tener, imagínate vos que para que la máquina necesitaba 7 o 8 caballos, tenía que tener relevo, así que tenía que tener una caballada, por lo menos siempre de 15 o 20 caballos, porque no hacer relevo durante el día. O una yunta de bueyes. Y pero el buey era muy lento, no servía para la máquina. ¿Viste? El caballo, en cambio, sí tenía un paso más ligero, ¿viste? Sí. Podían siempre tener más, como más resistencia también. Rendimiento, ¿viste? Sí. Claro. Y acá entonces fue que, ¿viste? Como decíamos antes, la necesidad es la madre de las cosas, ¿viste? El ingenio crea de que una palabra hace de que, por ejemplo, un tipo busque alguna solución. ¿Y acá qué pasaba? Entonces empezó a haber pioneros de estos que se habrán roto la cabeza. Una máquina puede caminar, si había que ver cómo puede ser que la máquina camine sola, no que la tenga que arrastrar un tractor o caballo, esas cosas. Y a ver cómo se podía hacer. Y bueno, por ejemplo, el caso de Rotania, empezó a estudiar, a ver algo, ¿viste? Y sobre la misma máquina de arrastre le buscó hacer que en el tren delantero, en vez de tener el avantren para los caballos, esas cosas, ahí montar una unidad motriz, que era una especie de tractor, era. Como es. Hizo una combinación ahí que el tractor ese que ya había creado para ir poner ahí arriba, pudiese accionar la cosechadora y a su vez caminar. Tenerlo en una unidad, ¿no? Claro, toda una sola unidad. Claro. Y así fue que, bueno, hizo esa transmisión. Pero el ingenio que tuvo que hacer para hacer esa transmisión también es otra cosa que
la creatividad que tener, ¿viste? O sea, que el tipo no tenía con cómo hacer, ¿viste? El sistema de tracción. O sea, que se ingenió detrás del motor una caja de velocidad. Había una caja escuadra que justamente sacaba una polea para matar a la atropelladora. Y detrás de la caja de velocidad un diferencial que era de Chevrolet. No sé si de auto o que no sé, pero capaz que tiene que ser capaz que de auto, no sé, no era muy grande. Sí. Y entonces en las puntas donde van los palieres, ahí le montó engranajes cónicos que a su vez mandaban a otro engranaje cónico que iban de ahí arriba hacia abajo, que sería la punta, como la punta de eje, porque eso te pivotaba para las ruedas así, y sacaba como un eje así, donde justamente había otro engranaje cónico que engranaba a una corona. La corona esa giraba junto con la rueda sobre ese puntal así. Y eso servía para tracción y servía para dirección. Era un sistema medio complicado, si no el caso, ¿viste? Pero andaba, lo hicieron andar, ¿viste? La cosa es que, bueno, de esa manera sacaron, como quien dice, un sistema de autopropulsado, pero yo siempre digo de que la Rotaña no fue una máquina automotriz, sino que fue una máquina de autoarrastre, porque se arrastraba sola. Claro, porque la máquina era una máquina de arrastre. Simplemente le hicieron ese adelante, esa especie de tractorcito que acá se puede ver. Sí, vamos a verlo acá. Claro, como es, para que lo vean mejor. A ver si se puede ver ahí. Se ve perfecto. Bueno, nos puede ir comentando todo lo que nos decía antes, claro, y nos vas indicando en el esquema. Pues fíjate que, por ejemplo, esto es como una especie de tractor que tenía en Montevideo adelante. La máquina era una máquina de arrastre, ¿va? Y ahí se puede apreciar acá, entre los rayos de la rueda, la corona que tenía aquí, sí. Por ejemplo, esa es la que movía la rueda, y sobre un pivote central ahí que es la que giraba para que pueda la rueda tener dirección, así. Claro. Es un sistema, como se decía, complicado, pero novedoso, porque y según me comentaba una vez, yo charlé con Leonel Botaña, un hijo de don Alfredo Botaña. Estuve charlando mucho tiempo, porque yo justamente en esos tiempos que fabricaba los embragues para el maceo, ellos me compraban embragues. Y después, cuando dejé de fabricar, ellos me compraban los modelos, me compraban todo. La patente también. No, porque no estaba patentado. Ah. No. O sea que eso le venía bien, y así fue que estuve charlando un buen rato con Leonel, estuve yo en la fábrica ya. Y como es, me contaba que la máquina en realidad no le dio mucha satisfacción económica, que digamos. Se fabricaron algunas partidas, no sé, 2 o 3 años, no sé cuánto le hicieron. Y lo que sí nos dio la satisfacción de haber sido la primera máquina motriz. Claro, eso sí, eso no se lo puede sacar a nadie. Estamos hablando del año 29. Claro, del 29 al 30. O sea, el 29 probaron la primera máquina, así que 30, creo que hasta el 33, 34, creo que ellos fabricaban las unidades. Pero después ya no hicieron el otro modelo ahí, que acá justamente en el libro aparece la máquina. Sí, vamos a verlo. Claro. Un libro muy interesante. Claro, exactamente, o sea que de la fábrica en sí, de la industria Rotaña. A ver, se nota ahí. Se ve perfecto. Claro. Muy interesante. Ya esa máquina ya vino con plataforma al frente, porque la otra venía con plataforma lateral. Sí. Claro. Y esta ya venía con plataforma al frente y la transmisión directamente puesta sobre las ruedas de la misma máquina. Sí, ahí se ve perfecto. Sí, ya modernizada, viste, así. Y esta es una máquina que ellos la vendieron en la zona de Cañada de Gómez, un tal Besone. Sí. Como es, agricultores de la zona. Y se ve que han sacado en una oportunidad una fotografía que tiene que ser sido foto blanco y negro. Sí, esa es coloreada. Coloreada, ¿viste? Pero ya, viste, una cosa que es llamativa, viste, así.
como es. Y así fue. Y de esa manera entonces, ¿qué pasó? Que, como te decía yo antes, la creatividad que tuvo una persona, porque Alfredo Rotaña es un inmigrante italiano que vino a la Argentina, ¿viste? Como muchos otros, y tenía habilidades de herrería y todas esas cosas, empezó a trabajar como herrero, y fue cuando de época de la trilladora, ellos tuvieron máquinas trilladoras también. ¿Y qué pasaba? Que el problema de las máquinas, que la paja la iban tirando ahí, quedaba toda amontonada y tenía que una persona ir sacándola, con palos, o sea, con caballos, así. Y él le dio un tubo con un ventilador centrífugo que se aplicaba en la cola de la trilladora. Entonces eso permitía tirar a cierta distancia la paja. Y se habían hecho famosos el lanzapaja Rotaña esa. Pero ya, claro, ya las trilladoras empezaban a decaer, porque ya, viste, el auge de la cosechadora, viste, ya empezaba el reinado de la cosechadora, como se dice, ya en la década del 30. Y entonces el tipo también se dedicó a fabricó la cosechadora así, y se le dio por hacerla automotriz. Y claro, imagínate vos que un tipo sin estudios ni nada, hacer todas esas cosas que hizo. Después de hacer la cosechadora, diseño propio, que andaban, máquinas que andaban, así. Y por ahí ocurrió esa idea de hacerla caminar la máquina. Porque la propaganda que hay así, en este mismo libro, hay una propaganda que, como yo por ejemplo, es llamativa. A ver, tenemos que ver. Claro, acá está, ultra novedad, cosechadora automotriz Rotaña. Dice, simultáneamente corta, trilla y camina por sus propios medios. Y se ve la publicidad de época. Exactamente, fíjate. Muy buena. ¿Viste? Claro, imagínate vos que en aquella época eso era como algo que, digamos, una novedad total. ¿Viste? Como es o sea, de que por eso ultra novedad, o sea, de que, ¿viste? Que algo que ya... O sea que si se puede hacer como una especie de resumen, Rotaña se había puesto al frente de lo que era la innovación tecnológica en aquel momento. Sí, en aquel momento sí. Imagínate vos, de que hacer caminar una máquina que los otros nadie se puso a hacerlo. ¿Viste? Así. Y estamos hablando de que no estaban solos, porque en aquel momento había otros fabricantes u otros emprendedores también. Claro, pero todos estaban en la máquina de arrastre. ¿Viste? Claro. Todos. O sea que nadie pensaba en hacer algo, hacerla caminar. Claro, incluso Senor vino unos años después también. No, Senor en el año 20, 21, sí fabricaban ya. Sí. O sea, son contemporáneos de Rotaña más o menos, ¿viste? Y otros también, otros ya Bernardín también, del año 25. O sea, de que son de las mismas épocas. Solamente que todos hacían máquinas de arrastre, pero nadie se le prendía la lamparita de hacerla caminar, ¿viste? Y fue Alfredo Rotaña que se le metió eso en la cabeza de que hacerla caminar la máquina. Claro, o sea, la idea de hacer una cosechadora autopropulsada en serio, o sea, no de una modificación, Claro. Fue entonces de Rotaña. Exactamente, ¿viste? O sea, que él creó un sistema para que, digamos, que habrá sido, qué sé yo, complicado, no sé, ¿viste? No sé si habrá dado un buen resultado, ¿viste? Si van a tener ruptura, no, eso sí, que no lo sé. Pero me refiero de que la máquina caminó y tuvo derecho a decir de que fue la primera automotriz. Pero como decía yo antes, para mí era de autoarrastre, porque ese tractorcito metía adelante, accionaba las ruedas propias de él y la máquina venía atrás, ¿viste? O sea, de que eso era como una especie de tractor montado ahí arriba de la máquina. Claro. ¿Sí? Pero era automotriz. Sí, de alguna manera y fue sí. reconocida como automotriz. Patentada, incluso hay una patentada esa máquina y todo. Sí, hay una imagen que la sí. debemos tener también en Pesado Argentino, donde está el diploma. Exactamente. Diploma de
creo que del Ministerio no de Industria, pero alguno de esos, donde le dan la patente Claro, sobre el invento. exactamente, sí, sí. O sea, de que no, hay algo que no se lo pueden quitar. ¿Viste? Claro, Y se la reconoció como la primera automotriz del mundo. ¿Viste? Aunque fue Frick el primero, pero Frick no fabricó la máquina. claro, esta era Claro, de alguna manera más de serie, digamos, claro, esta fue de serie, pero fue patentada. Mm, ¿Viste? ¿Qué pasó? Mira vos, pobre Frick, manda los planos a Estados Unidos para hacer todo prácticamente patentamiento de esas cosas. sí. Y por allá sacaron un telegrama de que del año anterior habían hecho una máquina así, y una máquina que no existió. No, ahí uno una metida de mano en el bolsillo. Claro. Y aparte otra cosa, decían de que habían hecho máquinas con dos motores, Mm, pero claro, un motor accionaba la trilladora y la otra la tracción. Lo que pasa es que le decían motores de tracción a los tractores, no le mencionaban tractores, sino motores de tracción. Y entonces, ¿qué pasaba? Que te figuraban como que el motor de tracción era para la transmisión de la cosechadora. Pero no, la máquina es una máquina de arrastre. ¿Viste? claro. O sea, de que se mandaban bolazos, tipo el norteamericano, ¿viste cómo eran? Siempre ellos quisieron ser los primeros. Sí, por eso Rotania fue, como decíamos hace un par de minutos, innovadora, porque Innovador, partió de cero. Exactamente, por eso. O sea que tuvo creatividad y eso pienso que tiene que ser reconocido por lo que es así. Y está reconocido, o sea, en cualquier lugar que te encontrar, la primera automotriz fue la Rotaña. Sí, incluso una que lo reconoció fue Claas, que restauró la primera. Exactamente, la restauraron, la llevaron a exposiciones, la llevaron A Balcarce creo que atrillaron también. sí, sí, fueron a demostraciones a campo. Mm. Claro. Y no hace mucho, hace un par de años también la llevaron a No, Balcarce. hace unos cuantos años de eso, sí. Sí. Pero me refiero de que está reconocida. Sí, incluso está restaurada y está en Sunchales también, Sí, sí. preservada. Exactamente. Sí, porque esa máquina lamentablemente estaba a la intemperie y ya se estaba arruinando completa. Mm. Y entonces la reconstruyeron, la dejaron nueva. Claro, porque un poquito la idea de Claas, a diferencia por ahí de otras marcas, fue no borrar el pasado que tenía los que compraron, Claro. como ha pasado, por ejemplo, a Arauz u Exactamente. otras. Sí, 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 porque todas son malandras de... Sí, incluso. ¿cómo decir? ¿De qué? Nombre y apellido, de actual y eso. Sí, O de Ufar. sí, Galco. Han borrado todo lo que se hizo todo. antes. En cambio, Claas por lo menos tuvo Sí, sí, ya. el buen gesto, si se puede decir así, de preservar lo que era la historia, un poquito, un pedacito, si no, de la historia de Rotania. Claro, ¿viste? Por lo menos decir, bueno, se preserva el nombre de Sí, la empresa. pequeño patrimonio nos va quedando. Exactamente, claro, porque, escúchame, yo pienso de que fueron emprendedores, fueron innovadores, fueron incluso, ¿cómo se podría decir? Cuando hubo una empresa, hubo fuente de trabajo, hubo todo. Sí, O sea, de que un pueblo incluso que vivía. el pueblo se originó, Mm. o se fue haciendo gracias a un emprendimiento de eso, ¿viste? ¿Cómo es? Porque hay muchas empresas, muchos pueblos que decían antes de fulano tal y después de fulano tal, ¿viste? Sí, como pasa por ejemplo con Firmat, con Basali. Exactamente. Ahí antes de Basali era un pueblo. Sí, igualmente lo que sería Sunchales con Rotania Claro, y un después- poquito menos con el Asia. Claro, después también hay un poco Nestlé que también después agregó, ¿viste? Mm. ¿Viste? Pero fuerte fue Basali, ¿viste? Como es, Firmat creció mucho, ¿viste? No sé por qué.